Muy bienvenidos a este programa de estudio de la Palabra de Dios. Punto de encuentro con la Biblia. Gracias amigos por estar ahí, por seguir nuestro programa. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y me acompaña Josías Félix. ¿Qué tal, Josías? Muy bien, muy contento de poder estar aquí y sobre todo muy emocionado de poder estudiar un capítulo más de este estudio que estamos haciendo. También está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Estamos felices de poder aprender más sobre la unidad en Cristo. Hoy vamos a seguir profundizando en ese tema, en el tema de la unidad. Así que, en concreto, vamos a adentrarnos en el séptimo tema de nuestra serie, titulado Cuando surgen los conflictos. Pero antes de comenzar, quiero recordaros, queridos amigos, que tenemos a vuestra disposición interesantes cursos de temas bíblicos, de familia, educación y muchos más. Todos gratuitos. Y podéis hallarlos en quecurso.com. Os van a encantar. No dejéis de visitar nuestra plataforma. Y por supuesto, también podéis incluso descargaros la app. Ahora sí, vamos a comenzar ya el tema de hoy. Cuando surgen los conflictos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 6, versículos 27 y 28. Una de las tareas más difíciles de cualquier comunidad cristiana es conservar la unidad cuando surgen diferencias de opinión sobre cuestiones relacionadas con la identidad y la misión de la Iglesia. Estas diferencias pueden llevar a consecuencias devastadoras. Las comunidades cristianas actuales no son distintas de las que vemos en el Nuevo Testamento. Todos somos seres humanos y surgirán diferencias, incluso sobre temas importantes. Los cristianos primitivos enfrentaron algunos conflictos derivados de aparentes prejuicios y de serias diferencias de interpretación de historias y prácticas claves del Antiguo Testamento. Estos conflictos podrían haber destruido a la Iglesia en sus inicios si no hubiera sido por la sensatez de los apóstoles y los dirigentes que buscaron la conducción del Espíritu Santo y sobre todo los consejos de la Escritura. Para resolver estas tensiones, pues ellos aplicaron esos principios. Anteriormente ya hablamos acerca de la unidad de la Iglesia primitiva. En el programa de hoy analizaremos de qué manera resolvió los conflictos internos los dirigentes de iglesias, resolvieron esos conflictos. ¿Cuáles fueron esos conflictos? También tenemos que tratarlos. ¿Cómo se resolvieron? ¿Qué podemos aprender sobre todo de esas experiencias? Así que vamos allí. Uno de los conflictos más comunes, ¿verdad? Generalmente suele ser enfrentamientos étnicos o culturales. Hoy podríamos decir clasistas. Incluso, digamos, dentro de la iglesia, a veces hay, como decir, castas dentro de la propia iglesia. ¿Qué problemas vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, en este sentido, en ese sentido de división, de separación? ¿Cómo se solucionaron allí esos problemas? Aprendemos con el libro de los Hechos, sobre todo con la iglesia primitiva, cómo pudieron resolver problemas culturales, educacionales, que pueden surgir también hoy en día, estando unidos y con una actitud de amor, de deseo de avanzar, no de fomentar el conflicto. Entonces, ellos, en el capítulo 6 del libro de los Hechos, el versículo 1 dice: en esos días, como crecía el número de los discípulos, los creyentes griegos se quejaron contra los hebreos de que sus viudas eran descuidadas en la asistencia diaria. Seguramente, o me gusta creer que no era intencional.
esta situación que pasaba. Pero a lo mejor podían ser malos entendidos por el idioma o por alguna actitud que, como eran muchos, no se podía dar abasto con todo. Y vemos que los apóstoles se reúnen enseguida con oración, escogen 7 hombres de bien, que tenían buena reputación y de habla griega, para que no haya ningún conflicto ahí, y los pone a distribuir los alimentos y todo lo que se tenía que hacer hacia esta clase de personas de la iglesia. Para nosotros es un gran ejemplo hoy, porque incluirnos, pueden surgir conflictos, pero incluirnos y participar, incluir la categoría que supuestamente estaría en un aparente conflicto con la situación, nos hace unirnos, nos hace la conversación, el diálogo y buscar soluciones es lo que tenemos que hacer. Y esto sí que es válido para nosotros hoy, es la actitud que tenemos que seguir. Porque es cierto que, digamos, los principios bíblicos, los principios de Dios nos pueden unir, pero después la gestión relacional en las comunidades a veces es más difícil poder llegar a entendimientos. Es lo que pasaba allí en la iglesia primitiva, ¿verdad? Ellos tienen una noción de lo que hay que hacer, pero la iglesia va creciendo y después, claro, hay que atajar, hay que modificar esas situaciones que se van presentando, que son a veces surgen por primera vez. Así que importante. Además, podemos aprender sobre todo la apertura de los apóstoles para poder resolver y escuchar a la comunidad, que es algo bastante interesante, ya que convocaron al tener este problema, convocaron a toda la multitud de decir, bueno, ¿saben qué? Vamos a resolver esto todos juntos, vamos a dialogar, como bien dijo Claudia, vamos a poner soluciones, no nos quedemos solamente con el problema. Entonces, aquí también vemos una diferencia donde probablemente los creyentes griegos percibieron algún tipo de discriminación, si le podemos llamar así, a los creyentes de su nacionalidad. Entonces dijeron, oye, ¿cómo puede ser esto? Que se descuiden a las viudas griegas, lo cual puede ser solamente un malentendido, pero por medio del diálogo se puede llegar a la solución del aparente conflicto o el conflicto que se está formando. Entonces, la iglesia tendríamos que aprender, como dice Efesios, a quitar la barrera completamente entre todas las nacionalidades, todas las culturas y etnias, aprender que somos todos de una misma familia. Ojalá la iglesia pudiéramos convivir todos juntos, todas las nacionalidades juntas, como una sola iglesia, con un solo espíritu, de seguir hacia adelante, de resolver problemas, de dialogar, de aprender unos de otros. Y sobre todo, vemos que los apóstoles toman decisiones basados en el Espíritu Santo, basados en los principios bíblicos, en oración, en comunión con el Señor, y ojalá esa sea nuestra actitud ante un aparente conflicto y no simplemente sea la de discutir, pelear, sino al contrario, dialogar y resolver. En el libro de Hechos, el mayor conflicto es con la conversión de los gentiles. El Espíritu Santo estaba obrando en el corazón de muchas personas para que los gentiles pudieran recibir el Evangelio. Había que abrir la mente y los corazones a los judaizantes que creían que solamente ellos eran pueblo de Dios. ¿Por qué tenían ese concepto? ¿Y cómo consiguió el Señor cambiarlo y que, digamos, se abrieran a aceptar a los gentiles sin condiciones? Ellos querían convertir, han abierto las puertas para los gentiles, pero primero tenían que pasar por la circuncisión y hacerse judíos primero y después aceptar a Cristo. Cosa que vemos y hemos entendido que Cristo anuló. Esta ley ya no tenía vigor, ¿no? ¿Y quién podría estar llamado a un trabajo así mejor que Pedro? ¿Quién podría ser en el lugar de Pedro, que era uno de ellos? De hecho, muy arraigado en todo lo que era la tradición judía, ¿no? Recordamos la visión de Pedro que el Señor le dio. En el libro de Hechos, el capítulo 10, se nos describe como ahí bajó del cielo, tuvo una visión, bajó del cielo un lienzo y encima de la mesa aparecieron todo tipo de cuadrúpedos, reptiles, aves del cielo. Y en el versículo 13, una voz le dijo, levántate, Pedro, mata y come.
Y Pedro contesta, dice, Señor, no, ninguna cosa profana e impura he comido jamás. Y la voz le habla por segunda vez, le dice, lo que Dios limpió, no dice lo que Dios dice que es impío, dice lo que Dios limpió, que ha pasado por un proceso, entonces no lo llames profano. Y Pedro no entendía sobre qué iba todo esto, pero de repente alguien le toca la puerta y dice, mira, un centurión romano te invita a que vayas a hablarle sobre el Evangelio. Si no hubiera tenido a lo mejor esta visión, hubiera tenido problemas en aceptar. Pero estando ahí, pasando por encima de sus prejuicios, Pedro dice, vemos en el capítulo 10, en el versículo 34, dice, entonces Pedro tomó la palabra y dijo, en verdad veo que Dios no hace acepción de personas. Y después de repartir la palabra, de compartir el Evangelio con toda la gente que estaba presente en la casa de este centurión, y supongo que había también criados, había mucha gente ahí presente, ¿no? La familia, amigos, tenía unas vivencias que no podían compartirlas. Vemos a Cornelio que es un evangelista realmente, porque hace de su casa una iglesia. Vemos que, y los que acompañaban a Pedro, observan algo imposible de creer. Dice, y los fieles que eran de la circuncisión, que habían ido con Pedro, quedaron asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Lo que les hace entender, de verdad, que Dios ya no hace ninguna separación, ni de etnias, ni de culturales, ni de educación, ni de sociales, de ninguna clase, ¿no? Y dice, porque los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Supuestamente no eran unas lenguas que no entendían, aunque eran extranjeros, podían ser romanos o esclavos de otros países que este centurión tenía en casa. Pero ellos hablaban en idiomas que se entendían. El Espíritu Santo vuelve a dar el mismo don y ellos entendían que en aquel momento se estaba a magnificar el nombre de Dios. Cuestión que realmente sorprende. Y en aquel momento todos reconocen que Dios es un Dios de todos, que no hay barrera cultural, no hay barrera tradicional, que Dios es un Dios de todos. Y ya que has mencionado este pasaje del capítulo 10 del libro de los Hechos, aclararle a nuestros amigos, los amigos que siguen el programa, que este pasaje no se puede aplicar a la alimentación, como algunos comentan por ahí. No, es que uno puede comer lo que sea porque la Biblia lo ha autorizado. Aquí en el libro de los Hechos, el capítulo 10, ya no importa lo que comas. No, en la Biblia se mantienen vigentes las leyes de la alimentación que Dios dio y que aparecen en Levíticos 11. Hay diferencia entre alimentos que son aptos para el consumo humano y otros que no. Aquí el pasaje está aplicado a esa situación. Los primeros creyentes, los apóstoles, incluso creían que el Evangelio era solamente local para su pueblo, para los judíos. Y aquí Dios le está abriendo para que vean, le abre las posibilidades de que otras personas también son aceptadas. El resto de las personas son aceptadas por Dios como sus hijos. No hay, digamos, un pueblo por encima de los demás. Todos tienen derecho a la salvación. No tiene nada que ver, queridos amigos, con las leyes de la alimentación de Levítico. ¿Puede ser posible que se repita en algo esa situación de Hechos 10 en algunas de las iglesias hoy en día? ¿Qué necesitamos entender como pueblo de Dios sobre, digamos, los gentiles de hoy? ¿Qué podemos hacer para integrar a todas las personas en la iglesia? Bueno, yo creo que como el concepto de gentil que tenía el pueblo judío era las personas que no pertenecían al pueblo de Dios que había sido escogido. Entonces ellos lo entendieron como un exclusivismo. Ellos no entendieron bien el mensaje de Dios al elegirlos, no entendieron que al contrario, no creía que fuera algo
inclusivo, donde solamente fuera para ellos, un deseo etnocentrista, segregacionalista, donde estaban ellos y todos los demás no existían. Ese no era el deseo de Dios. El deseo de Dios era, como pueblo elegido, que se multiplicaran, que llamaran a los pueblos, que fueran ejemplo, que los demás los imitaran como pueblo. Pero entonces, como muy bien dijimos anteriormente, el pueblo judío lo entendió de una manera bastante complicada y llegaron a tener un discurso segregacionalista. Oye, los de allá y los de acá. Oye, que no nos toquen, que no tal. ¿Por qué? Porque nos van a manchar como pueblo. Nosotros somos el pueblo elegido. Lo decían con orgullo, con un deseo nacionalista. Y muchas veces como iglesia nos puede pasar lo mismo. Podemos tener ese orgullo cristiano de decir, oye, yo soy escogido por Dios, soy nación santa, soy pueblo elegido, soy sacerdote, soy un cristiano, soy discípulo. Y tenemos ese nacionalismo, ese discurso segregacionalista, los de fuera. ¡Ay, el mundo! No, y no es así. Nos puede volver a pasar, por supuesto, y gentil puede ser cualquier persona a la que nosotros le pongamos una barrera para entrar a la iglesia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque el Señor vino y no hace acepción de personas. No importa religión, tribu o lengua, todos son personas a las que el Señor quisiera dentro de su iglesia, quisiera dentro de su redil, dentro de su rebaño. Y ojalá podamos entender esto. Podemos entender que no existe gentil, no existe judío, no existe griego, no existe nadie, ni mujer, ni hombre, no existe nadie de cara al Señor. Jesús quiere que todos se conviertan y ojalá nuestras iglesias sean eso, que acepten la diversidad, que acepten a todos, que los abracen. ¿Para qué? Para que el Señor y el Espíritu Santo nos pueda transformar y seamos uno en un solo pueblo. Vemos la importancia que tiene después lo que ellos quieren hacer, ¿no? Dice, entonces Pedro respondió, ¿puede alguno negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Ya se sentían identificados, unificados, ¿no? Con los unos con los otros. Dice, y mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedaran con ellos por algunos días más, para seguir aprendiendo, para seguir fortaleciéndose. Y recordamos cuando en Juan 17 Jesús también ora por sus discípulos, pero no solamente por ellos, no dice, bueno, voy a orar por mis discípulos y ya está. Sino al contrario, ora por sus discípulos y ora por los que van a llegar a creer, por los gentiles, por toda la gente que está afuera, por supuesto que sí. Vemos en el libro de Hechos, ¿verdad?, que los judíos fieles no comían con los no judíos, a los que se les llama también gentiles. Lo hacían en base a una mala interpretación de la ley de Moisés. Por supuesto, esto era algo contrario a la voluntad de Dios. ¿Qué errores podemos estar cometiendo los cristianos cuando alguien que está conociendo más de la palabra de Dios, aprendiendo más de Jesús, desea formar parte de la iglesia? Hay algo de fariseísmo en cada uno de nosotros, ¿no? Y muchos podemos llegar a pensar que mantener las tradiciones equivale a obedecer a Dios, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este detalle, porque las reglas realmente se pueden ajustar, se pueden cambiar. No se pueden cambiar los principios, pero las reglas sí que pueden ser adaptadas. Y en este caso vemos que el Señor había anulado todas estas leyes de ceremonias, de no comas, no te sientas, no toques, no, porque en el pasado sí que tuvieron sus importancias, ¿no? Los mantuvieron en una dinámica y en una línea recta hacia el conocimiento de Dios, pero ya Cristo había llegado, había cumplido toda su misión, ahora las puertas estaban abiertas a todos y entonces tenían que romper esas barreras culturales y étnicas que ellos hacían que la convivencia fuera mala, que fuera imposible de vivir. ¿Has visto cómo Claudia, en cierta manera, nos ha llamado fariseos muy, muy delicadamente? ¿Sí? No, yo pensaba en mí. No, es cierto lo que dices. De cierta manera, todos somos un poquito, a veces, fariseos. A veces queremos nuestros planteamientos defenderlo por encima de las personas. Y como bien decías, Claudia, ¿verdad?, los principios bíblicos son inamovibles, pero a veces nuestras actitudes sí se pueden variar. Podemos llegar a las personas de otra manera.
y hacer menos daño, porque a veces sin darnos cuenta estamos haciendo daño. Cometemos muchos errores porque a veces olvidamos que el camino con Cristo es un proceso, ¿no? Imagínate, desde que Dios elige al pueblo de Israel hasta que viene Cristo, ¿cuánto tiempo pasaron conviviendo con Dios como una religión que tenía el privilegio, una nación, perdón, que tenía el privilegio de estar con Dios en una relación estrecha, y cuando viene Cristo se encuentra con gente que les dice, oye, es que no entiendo qué hicieron con lo que Dios les ha entregado? Entonces, a veces creemos que los cristianos nuevos cuando entran a la iglesia, en un plis plas, tienen que estar ya convertidos y queremos forzarlos en algo que es un proceso, que es una cuestión que le corresponde al Espíritu Santo, y nosotros queremos tomar la acción del Espíritu y forzarlos. Oye, usa esto, deja esto, no hagas lo otro, no escuches esto. Y dices, ¿perdón? No, vamos a entender que todo es parte de un proceso, a saber que el Espíritu Santo trabaja de dentro hacia afuera. Mucho más fácil para los seres humanos cambiarlo de fuera, cambiar las ropas y ya está. Pero realmente el Espíritu es el que hace el trabajo duro, trabajar con el corazón, y después todo se reflejará en los frutos que tenemos como cristianos. Hay normas que sí que se pueden adaptar, pero los principios, así como estábamos hablando antes, no se pueden cambiar porque reflejan la ética del creador, del que los creó, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que hay quienes piensan que se puede anular todo porque el amor de Cristo es suficiente para todas las cosas, que no hace falta cambiar nada, que tenemos que quedar tal como somos. Pero entendemos que nos tenemos que arrimar a la ética del Creador. Los principios quedan siempre fijos. Es muy fácil de confundir las normas con los principios, pero quedarnos bien arraigados y fijados en lo que es el carácter de Dios. Los 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios, no son unas normas que se pueden modificar o cambiar o que se anulan a la vez con las demás normas que han sido anuladas en la cruz. Esto sí que sigue vigente y que son realmente para nosotros un espejo en el que nos podemos mirar y comprender de qué camino vamos y hacia qué nos estamos preparando. Vemos en el libro de Hechos un poderoso ejemplo de cómo la iglesia primitiva, mediante la sumisión al Espíritu Santo y a la palabra de Dios, junto con una mentalidad de amor, unidad y confianza, pudo evitar, por supuesto bajo la conducción del mismo Espíritu Santo, lo que podría haber sido una gran crisis de unidad. De ese mismo modo, estamos llamados a conducirnos hoy. Vamos ya con el resumen de nuestro programa. Es positivo que estudiemos los principios usados por la Iglesia primitiva para resolver conflictos internos. Debemos tener clara la diferencia entre normas, se pueden modificar a la luz de la Biblia y bajo la conducción del Espíritu Santo, y principios, inalterables, como los 10 mandamientos, reflejo del carácter de Dios. La humildad, el amor, el respeto, el diálogo y sobre todo la oración y el estudio de la Biblia son las mejores armas contra los conflictos. Los dirigentes de la Iglesia resolvieron rápidamente los conflictos relacionales y teológicos que enfrentó la Iglesia primitiva al someterse a la enseñanza de los apóstoles y al reconocer la conducción del Espíritu Santo. Del mismo modo, nosotros hoy podemos resolver esos conflictos a través de la oración, primeramente, a través del estudio, también el estudio sincero de la Biblia. Siempre con un espíritu de humildad, respeto y amor hacia el hermano. Si bien es mejor evitar los conflictos, nuestra respuesta a los conflictos eclesiásticos brindan oportunidades para que los miembros de iglesia reconozcan la conducción del Espíritu Santo y crezcan juntos a través del diálogo. Queridos amigos, nos vamos ya, pero ya sabéis, os esperamos en el próximo programa Punto de Encuentro con la Biblia. Si deseáis estudiar la palabra de Dios con nosotros o queréis recibir incluso una Biblia, no hay ningún problema. Lo que hacéis es poneros en contacto con nosotros, os enviaremos gratuitamente la Biblia, e incluso si queréis un libro, el libro El conflicto de los siglos de Elena de White, también poneros en contacto a través de hola@hotmedia.es.
os lo haremos llegar con mucho agrado. Que el Señor os bendiga. Hasta pronto. El concilio que decidió este caso estaba compuesto por los apóstoles y los maestros que se habían destacado en levantar iglesias cristianas, judías y gentiles, con delegados escogidos de diversos lugares. Estaban presentes los ancianos de Jerusalén y los diputados de Antioquía, y estaban representadas las iglesias de más influencia. El concilio procedió de acuerdo con los dictados de un juicio iluminado y con la dignidad de una iglesia establecida por la voluntad divina. Como resultado de sus deliberaciones, todos vieron que Dios mismo había resuelto la cuestión en disputa, concediendo a los gentiles el Espíritu Santo, y comprendieron que a ellos les correspondía seguir la dirección del Espíritu. Todo el cuerpo de cristianos no fue llamado a votar sobre el asunto. Los apóstoles y ancianos, hombres de influencia y juicio, redactaron y promulgaron el decreto, que fue luego aceptado generalmente por las iglesias cristianas. No todos, sin embargo, estaban satisfechos con la decisión. Había un bando de hermanos ambiciosos y confiados en sí mismos que estaban en desacuerdo con ella. Estos hombres estaban decididos a ocuparse en la obra bajo su propia responsabilidad. Se tomaban la libertad de murmurar y hallar faltas, de proponer nuevos planes y tratar de derribar la obra de los hombres a quienes Dios había escogido para que enseñaran el mensaje evangélico. Desde el principio, la Iglesia ha tenido que afrontar tales obstáculos y tendrá que hacerlo hasta el fin. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.